Un saludo cordial a esta virtuosa comunidad. Estamos arrancando una vez más, domingo 23 horas Argentina, con un invitado de lujo que ya sabía estar en este canal, el padre Augusto César Marín, uno de los sacerdotes mejores referenciados que hay dentro de la comunidad católica. De hecho, no conozco a nadie que no pueda dar, pero halagos a su magnífica formación. Y así como hemos venido trabajando en aspectos más metafísicos en estos últimos programas, recuerden que en el mes de octubre estuvimos trabajando exclusivamente en la formación de padres desde un aspecto más filosófico. Este mes nos hemos abocado un poco más al estudio más de la metafísica, es decir, aquello que está más allá del mundo físico. Es más simple entender lo que parece. Y dialogando la vez pasada, el último domingo, estuvimos con el padre Cristian, estuvimos con dos docentes de filosofía donde me toca dar clases a mí. Hablamos del bien y hablamos del mal. Ahora, hemos hablado del bien y del mal en términos más filosóficos, entendiendo la mal como privación del bien debido, con todo lo que ello implica. Sin embargo, no es lo mismo hablar del mal en el sentido metafísico como privación del bien debido, que hablar del maligno. Allí ya estamos hablando de una criatura que en el mismo acto de la creación decide no servir. Estamos hablando de un ente que trasciende el mundo natural, un ente sobrenatural que acciona sobre el mundo natural, ya sea a través de una tentación o a veces de manera directa, como están los testimonios del Padre Pío, entre tantos que podríamos mencionar. Por eso, junto a Alejandro, que es quien me está ayudando muchísimo en el canal, que recomiendo que se suscriban a su canal, por cierto, Nederas así como figura, él se dedica a la batalla cultural desde el arte y me ayuda a mí en este espacio. Nos pareció interesante convocarlo al Padre Mari, porque es una persona que conoce de cerca realmente lo que se va a hablar hoy. Es un sacerdote abocado al estudio, allende de su ministerio, que creo que el ministerio sacerdotal es de los más importantes que pueda haber, ciertamente. Sin más dilaciones, Padre Marín, para nosotros es un gusto y un honor que nos acompañe hoy día, y le dejamos que introduzca el tema porque tenemos una gran inquietud en torno a, bueno, ¿qué es el maligno? Y se presenta como si fuera una suerte de muñequito con tridente, cuernitos, colita roja, más ficcional, y bueno, queremos sinceramente conocer en profundidad si es una obra de ficción, si realmente la Iglesia Católica reconoce su existencia como tal, y a partir de allí iremos intercambiando algunas ideas, Padre. Mucho gusto estar siempre en tu canal. Para mí es una gran bendición porque sinceramente apoyo todo este apostolado que se hace desde tus redes y ciertamente necesitamos poner luz en medio de la oscuridad. No basta solo con luchar contra la oscuridad, sino que hay que encender una luz y hay que precisamente dar todos los principios fundamentales que el mundo de hoy necesita para orientar su vida hacia la verdad. El maligno como tal es definido, ¿no?, por la Santa Madre Iglesia Católica desde la Sagrada Escritura, desde la tradición oral que incluye tanto la enseñanza común de los santos padres de la Iglesia como la liturgia misma, como un ángel. Es decir, el maligno es un ser creado por Dios, pero no creado malo, sino creado con una libertad para elegir. Y es creado con una naturaleza angélica. Él tiene una naturaleza superior a lo que va a ser después la naturaleza humana. Es espíritu puro, no es compuesto, no tiene materia y espíritu, sino que son espíritus puros. En específico, la Sagrada Escritura no va a presentarnos como esta criatura de Dios que ha llegado a definirse luz bella, como el ángel más bello, más precioso, adornado precisamente con numerosos dones por parte del Altísimo, como esta criatura ha llegado a querer tomar el lugar de Dios. Porque prácticamente el pecado del demonio es la soberbia que le hace ensalzarse y querer ser adorado como Dios.
ni la Sagrada Escritura, ni la tradición oral dan una explicación de cómo nace ese sentimiento maligno en este ángel. Es y será, hasta que estemos ante la luz divina, un misterio. Creo yo que esto marca una diferencia en la enseñanza de la Iglesia Católica con respecto a otras religiones paganas, que aunque no tengan la respuesta, la inventan. La Iglesia Católica no está preocupada por inventarse una respuesta a una pregunta que Dios no la ha respondido. Entonces, el maligno como tal, el demonio como tal, este ángel que se ha revelado en contra de Dios y que es lanzado, según nos enseñan las Sagradas Escrituras, junto a un tercio de ángeles que le siguen de diferentes jerarquías angélicas, este ser existe, es real, es un ángel con todas las propiedades, las cualidades de la naturaleza angélica. Y se rebela contra Dios y es expulsado del cielo. Dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio, vi caer a Satanás como un rayo del cielo. Será hablando precisamente de esa caída. Y luego también se nos hablará de que un tercio de estrellas cayó del cielo, refiriéndose a esa caída estrepitosa de los ángeles que se rebelan. Ángeles que no pertenecen a la misma jerarquía, son de diferentes jerarquías. Entonces, entendemos y comprendemos por la doctrina católica la existencia de un ángel caído, caído porque se ha rebelado en contra de Dios y que además de eso, no solamente él ha caído, sino que ha tenido otros ángeles que le han seguido y que ahora toma represalias en contra de la criatura humana, en contra del ser humano, para que este ser humano también siga el camino de la rebelión contra del Creador. Aquí está la pregunta, ¿por qué el demonio odia tanto al hombre? ¿Por qué el demonio quiere la destrucción del hombre? Pues bien, Dios siempre ha dado la libertad para que sus criaturas hagan una opción. En el caso de los ángeles, esta opción podían hacerla una sola vez. Es una decisión irrevocable entre adorar y servir a Dios o no hacerlo. El demonio evidentemente se rebela en contra de Dios, pero esa opción es irrevocable. Es una herejía todas aquellas teologías modernistas que enseñan de que al final, pues el demonio mismo se va a convertir y Dios lo va a salvar por misericordia. Porque Dios respeta las opciones. San Agustín, hablando acerca de este misterio grande de la salvación, va a decirnos, el Dios que te creó sin tu permiso, no te salva sin tu permiso. Es decir, para que Dios nos salve, nosotros tenemos que pedir, tenemos que desear, tenemos que anhelar ser salvados. Por tanto, esta opción que Lucifer ha hecho, que Luzbel ha hecho, ha sido para siempre, para toda la eternidad, y con él la tercera parte de ángeles que le han seguido. Una opción irrevocable. No tienen oportunidad de arrepentimiento. Esto la Escritura y la tradición oral y el magisterio perenne de la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana siempre lo han sostenido. Lo que sí también ha sostenido es que el cómo ese mal surge dentro de esta criatura no está explicado. No es algo que podamos nosotros sacarnos de la manga de la camisa y decir, esta es una respuesta. Pero sí, la Escritura es clara con hablarnos
de la presencia, no del mal, sino del maligno como tal, como lo has mencionado correctamente, porque también ha habido una corriente teológica que ha tratado de minimizar la existencia del maligno como un ser, como una criatura, y hablar solamente del mal en general. Hablar del mal en general es simplemente hablar precisamente de la privación del bien, pero hasta allí. No estamos hablando de un ángel que se ha rebelado en contra de los designios de Dios y que aparte de eso, como ya no tiene oportunidad para volver al paraíso, para volver al cielo, para tener la amistad con Dios, odia a la criatura a la que Dios le ha dado múltiples oportunidades para volver a Él. Por eso, Satanás, el demonio, va a odiar el misterio de la encarnación. Algunos padres y santos hablan del odio que el demonio siente hacia la encarnación de la segunda persona de la Santísima Trinidad, del Verbo. ¿Por qué? Porque no se encarna en la naturaleza angélica, sino que se encarna en la naturaleza humana, lo cual para Satanás representa una humillación. El hecho de que la segunda persona de la Santísima Trinidad tome a una criatura inferior a la naturaleza angélica, asuma la naturaleza humana y se dé esa unión hipostática de la naturaleza divina y la naturaleza humana en una sola persona, nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Ese odio Satanás lo va a verter en tratar de destruir en todos los niveles, en todas las dimensiones al hombre como tal. ¿Por qué? Porque el hombre tiene esperanza de volver al cielo, de ir al cielo, de volver a casa del Padre cuando ha pecado. Y Dios le da oportunidades tantas como gracias nos ha ganado nuestro Señor en la redención, en la cruz del Calvario. El demonio ya hizo su opción, es irrevocable, pero nosotros, los hombres, tenemos siempre oportunidades. Si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, dice el apóstol San Juan, a Jesucristo el justo. Eso el demonio no lo soporta y por eso tratará siempre de destruir, de atacar, de desviar la voluntad, la afectividad, el entendimiento del hombre hacia aquello que no es Dios y que nosotros conocemos como ídolo. Clarísima explicación. Alejandro también tenía algunas preguntas para hacer luego, pero no puedo, en primer lugar, obviamente tengo que agradecer enormemente a Nela. Todos saben que sin la ayuda de ustedes sería imposible sostener todo lo que hacemos, desde las cajas de leche que estamos llevando al merendero todas las semanas, hasta poder sostener nuestro espacio en el sitio web, poder sostener nuestro espacio radial. Realmente gracias, muchas gracias Jackie, realmente. Son temas que iluminan, no sé si lograremos iluminar a alguien, tratamos de dar un poco de luz entre tantas confusiones, por eso lo hemos convocado al Padre, porque quiero remarcar lo que es la verdadera humildad en reconocer cuando a veces hay respuestas y a veces no las hay. El magisterio de la iglesia es un magisterio muy rico, pero que se asienta siempre en la verdad. Y el propio magisterio reconoce que hay ciertos temas que son un misterio. No quiere decir que no existan, simplemente que no se ha llegado al conocimiento porque no hay una verdad revelada al respecto de la cual surgir. Santo Tomás de Aquino, en ese sentido, ha sido claro. ¿Hay teorías? Sí. Son teorías privadas, entiéndase, no es que tengan una validez dentro del magisterio. Nosotros en metafísica, por ejemplo, hemos sabido especular muchas veces. ¿Por qué cae el tercio angelical? Y bueno, porque entendemos que el ángel es pura forma. Si es pura forma, la forma es eterna. Es la materia la que tiene una historia, un devenir. Por eso el hombre, hasta que el alma abandona el cuerpo, puede estar o no con Dios. Pero una vez que el alma abandonó el cuerpo, o está en estado de gracia y la forma está con Dios, o está en rebeldía y no quiere estar con Dios.
por citar un ejemplo como explicó Metafísica, el ángel en el mismo acto de creación, ¿servían? No servían, porque ya en el mismo Sí. acto de creación tenía que elegir, y la forma es eterna, no hay un devenir. Es como creer que el triángulo va a dejar de ser triángulo en algún momento de la eternidad, cuando no es un ente corpóreo el triángulo por sí mismo. Entonces no está sujeto al cambio. Hay explicaciones en ese sentido, insisto, teorías. ¿Por qué cae el tercio? Y bueno, porque era tan cercano a Dios que se especula que podrían haberse confundido con la luminosidad de Dios. Hay otros que consideran que también toman decisiones libremente, que son seres mucho más perfectos en el entendimiento, sabían lo que estaban haciendo y eligieron. Antes de darle las preguntas a Alejandra, que tenía algunas para hacerle pares, sí le quiero hacer una pregunta que es fundamental. ¿Cómo, ¿Cómo le diría usted, siendo sacerdote, a los que nos están escuchando en este momento, casi 100 personas, muchas gracias, cómo acciona el diablo? Digo porque en términos más concretos, estamos, en el caso, yo nunca oculté que soy un pecador, los que caemos en la tentación, y alguien diría, bueno, pero ¿quién tentó? ¿Quién tentó a Eva? ¿Quién tentó a Adán en última instancia? Pero también está los relatos del Padre Pío, sacerdotes exorcistas que han cronicado posesiones reales. Entonces, ¿qué sucede con el diablo? Actúa de manera directa sobre el hombre, atacándolo de manera directa al hombre, como sucede con el Padre Pío, o actúa a través de la tentación, o es una combinación en ese sentido. Bien, mi estimado Horacio y Alejandro, el demonio actúa de forma ordinaria y extraordinaria. La acción ordinaria del demonio es la tentación de cada día. Podríamos decir que es de las peores, porque es más sutil. Esas figuras del demonio con cachos, con cola, pues no se puede decir que no pueda presentarse así, porque en realidad los espíritus puros pueden materializarse y pueden materializarse de la forma que quieran. Así que el demonio perfectamente puede presentarse en esa figura, a como puede presentarse de otras maneras, porque es un espíritu puro que tiene poder para materializarse. Luego, uno de los aspectos muy importantes es que la manera más sutil que tiene de atacarnos es a través de la tentación. Los demonios nos estudian, nos observan y es parecido como a los algoritmos de las redes sociales. Van viendo, ¿no?, los me gustas que le das, las páginas que visitas y entonces de esa manera te van enviando propuestas, te van enviando sugerencias, porque van haciendo un perfil de cada uno. Los demonios hacen lo mismo. Los demonios observan nuestro comportamiento, observan los pecados en los que frecuentemente caemos, observan el tipo de cosas que nos atraen. Son muy observadores, recordemos que son espíritus puros, son naturaleza angélica y por lo tanto tienen una inteligencia muy profunda. Así que hacen un perfil de cada uno de nosotros. Y como hacen un perfil de cada uno de nosotros, eso va a encontrar una fácil unión con las consecuencias del pecado original. Recordemos que el pecado original se borra con el bautismo y que aunque se borra el pecado original, no se borra las consecuencias del mismo. Quedamos afectados, quedamos heridos, quedamos con una tendencia al mal que solo la gracia santificante puede ir corrigiendo y que es a través de la gracia santificante que nosotros nos deificamos. Es decir, como dice San Pedro, nos hacemos partícipes de la naturaleza divina. Solamente en la medida en que el hombre se une a nuestro Señor Jesucristo a través de los sacramentos que nos dan la gracia santificante, solo en esa medida el hombre va sanando, va liberándose de las consecuencias de ese pecado original. Mientras tanto, si el hombre no obedece ese llamado de Dios a abrir el corazón, a disponer el alma
para recibir la gracia santificante que se nos da a través de los sacramentos que nos administra la Santa Madre Iglesia, entonces el hombre se vuelve esclavo de sus pasiones, se vuelve esclavo de vicios. Y algunos vicios serán predominantes en alguna persona o en algunas familias y otros en otros. Si no todos tienen el mismo talón de Aquiles, sino que cada quien, según su propia concupiscencia, va a ser atraído. Hay 7 pecados capitales, así que unos pecados son más fuertes en unos que en otros. Lo que sí importa es que el demonio va a aprovecharse de eso porque nos observa, ve nuestros comportamientos y, hablándolo modernamente, tiene ya el algoritmo, ¿no? Para cada uno. Y sabe qué proponerle y sabe cómo seducirlo. El otro enemigo, porque son 3 los enemigos del hombre, es el mundo, el demonio y la carne, nuestro propio yo. El mundo con todos sus atractivos que va a entrar a través de los sentidos y que va a tratar de hacernos creer que es capaz de llenar el vacío infinito que Dios ha colocado en nosotros. Cada hombre tiene un vacío infinito que solo puede ser llenado por un ser infinito. Y ese ser infinito es Dios. San Agustín dirá que cada uno de nosotros tiene la huella de Dios dentro de sí, porque hemos sido creados a su imagen. Por tanto, al ser imagen de Dios, tenemos allí la huella de Dios y solamente Dios puede colmarnos y plenificarnos. Sin embargo, el demonio, en su acción ordinaria, va a tratar de desviarnos de esa plenitud, de esa realización integral como seres creados por Dios y va a hacernos creer que el pecado nos va a hacer felices. En el fondo, todo ser humano, todo hombre aspira a la felicidad. San Agustín dice que Dios es la felicidad misma. El problema es dónde el hombre está buscando la felicidad. Satanás va a jugar con esa dimensión de búsqueda y a través de la ignorancia, del entendimiento, del desorden de la afectividad y de la debilidad en la voluntad, como consecuencia del pecado original, el demonio entrará en su actividad ordinaria de todos los días con la tentación, es decir, la atracción que sentimos hacia el mal. De esa manera, cuando una tentación es consentida, da fruto a lo que llamamos pecado. La tentación por sí misma no implica pecado. De hecho, la tentación por sí misma, cuando es resistida, da lugar a méritos para el cielo. Da lugar a méritos para santidad. Dios quiere que nosotros conquistemos, luchemos, hagamos nuestra parte en este camino de salvación. No lo hace todo la gracia santificante. Dios nos regala la gracia, pero recordemos que en el sacramento de la confirmación se nos dio una bofetada por parte de un sucesor de los apóstoles en la mejilla, y esa bofetada es para ser firmes, soldados valientes, porque el mundo, el demonio y la carne nos van a golpear fuerte. Y sin embargo, tenemos una gracia especial que viene de Dios y además nosotros mismos tenemos que hacer una opción clara, decidida por la obediencia a nuestro Señor, una obediencia que debe de ser fruto de nuestro amor hacia Él. Eso en lo que respecta a la actividad ordinaria, que es la más peligrosa porque es menos notoria, se presenta con matices a veces incluso con apariencia de bien. Pensamos que estamos haciendo algo por Dios y quizá por dentro se ocultan la vanagloria, el deseo de ser aplaudidos, el deseo de ser reconocidos, el deseo de imponer nuestra voluntad sobre los demás y podemos también abusar
sobre todo a aquellos a quienes Dios les ha dado autoridad sobre los demás, abusar de esa delegación de autoridad hecha por Dios para imponer cargas que Dios no ha puesto sobre otras personas. Es decir, esto vale para la jerarquía eclesiástica como para el poder civil. Toda autoridad es delegación de la autoridad de Dios, que es el único que tiene autoridad plena sobre todo lo creado. Y a toda autoridad se le debe obediencia, tanto en cuanto esa autoridad delegada obedece a la autoridad absoluta que solamente la tiene nuestro Señor, que es nuestro Creador. Luego viene una actividad que se llama actividad extraordinaria. Y aquí entonces entran diversos aspectos de la acción del demonio sobre las almas. Uno de ellos es la infestación diabólica. Se llama infestación diabólica a aquellos ataques del maligno que pueden ser a personas o también a lugares. Casas que llamamos embrujadas, en donde suceden fenómenos paranormales y que las familias sufren terriblemente porque en ese lugar se sienten inseguros, se sienten atacados, se sienten perseguidos y sienten realmente presencias extrañas, palpables, que no son fruto de la imaginación y que no son fruto de una enfermedad mental o de alguna alucinación. En eso hay que ser muy claro, muy específico, pero también muy objetivo. Hay que saber diferenciar. Pero he sido testigo, y esto lo digo como sacerdote y como psicólogo clínico, de fenómenos paranormales en hogares en donde no hay una explicación racional, científica, sino que tenemos que recurrir verdaderamente a lo que el Señor nos ha enseñado a través de la Santa Madre Iglesia. Verdaderamente hay una acción demoníaca en ese lugar. Luego, la infestación diabólica, en la que la persona es atacada espiritualmente, pero que el demonio no toma posesión de su cuerpo, sino que son ataques espirituales o la sensación de estar siendo perseguido, observado por un ser espiritual. Habiendo descartado cualquier enfermedad mental, cualquier trastorno mental, estamos verdaderamente ante una infestación diabólica. Luego existe también lo que se llama vejación diabólica. La vejación diabólica es el ataque directo al cuerpo del hombre, a través de enfermedades o de golpes. Lo que el santo cura de Ars sufría, lo que San Pío de Pietrelcina sufría, eran vejaciones diabólicas. ¿Por qué suceden las vejaciones diabólicas? Primero, porque Dios lo permite. Ahora, ¿por qué Dios lo permite? Esto es muy importante, que todos lo tengamos muy claro, es que el demonio no es omnipotente. Actúa siempre en un margen de permisividad. En unos casos, la vejación diabólica es permitida porque quien la sufre tiene una gran santidad y además de eso tiene dones especiales y el Señor permite esos ataques para que esta persona, este hombre, crezca en humildad. Que su santidad, que sus virtudes o los milagros que puedan obrarse a través de él no sean motivo de soberbia o vanagloria espiritual. Y a través de la vejación, entonces el hombre como tal que la sufre se ve reconociendo su propia humildad ante un creador omnipotente, su propia pobreza, su propia miseria, el ser criatura, no creador, que es algo muy importante. Entonces, la vejación diabólica contribuye a la santificación de un alma, cuando Dios así lo permite. Luego,
hay vejaciones diabólicas que no son precisamente debidas a la santidad de quien la sufre, sino que son consecuencia del contacto con el espiritismo o con el ocultismo. De manera particular, aquellas personas que han ingerido, comido algún alimento o alguna bebida que ha tenido un efecto de un conjuro, de una brujería, de hechicería que ha sido ofrecido al demonio. Entonces la persona que ha usado, por ejemplo, algún tipo de bebidas para curarse, entre comillas, de alguna enfermedad o para atraer dinero o buena suerte o trabajo, o que incluso le dan a su pareja para que le sea fiel, pueden sufrir una vejación diabólica. Hay muchas enfermedades físicas y psíquicas que tienen un origen netamente espiritual. Hago un breve paréntesis. Yo ingresé a mis estudios sacerdotales habiéndome ya graduado como psicólogo clínico y ejercí un buen tiempo. Y una de las razones por las que yo respondí a ese llamado del Señor a ser sacerdote es porque pude constatar en tantas personas que lo que necesitaban no era terapia psicológica, sino o la absolución de los pecados, deinde ego te absolvo a peccatis tuis, el perdón de Dios, la gracia sacramental, que sanara a profundidad, cosa que cuando se los recomendé a muchos pacientes, siendo yo solamente psicólogo, no era ordenado todavía, vi enormes mejorías en trastornos de ansiedad, depresión, trastornos obsesivos compulsivos, cuya raíz realmente era espiritual. Luego, eso también se ve a nivel físico. Las vejaciones del maligno se dan en enfermedades y no estamos hablando solo de trastornos hipocondríacos. Verdaderamente hay enfermedades que tienen un origen netamente espiritual y también he sido testigo de esos casos y he visto cómo la oración, los sacramentales, sobre todo los sacramentos, de manera suprema la confesión, logra liberar a las personas cuando sufren vejación diabólica porque ellos mismos han entrado en contacto con la oscuridad. El otro caso que también puede sufrir un hombre es la obsesión diabólica. Son pensamientos insistentes del demonio directamente. No estamos hablando de un trastorno obsesivo compulsivo, del cual hay que hacer un diagnóstico diferencial. Por eso es muy importante el discernimiento para poder establecer si estamos delante de un trastorno obsesivo compulsivo, algo meramente psíquico o algo que tenga una base orgánica, o estamos verdaderamente la posibilidad de una acción directa del demonio. En este caso, habiendo ya dado por sentado que no hay un elemento psíquico u orgánico, entonces nos encontramos ante pensamientos incisivos y recurrentes. He podido atender también muchos casos en los que los pensamientos de muerte no respondían ni a la depresión, tampoco respondían a un trastorno obsesivo compulsivo, sino que se miraba claramente un elemento sobrenatural, tanto por la característica, la forma, la frecuencia, la intensidad en la que se presentaba ese pensamiento obsesivo, como por la historia misma de quien lo sufría. Todo apuntaba que había un contacto con el maligno y que ese contacto con el maligno le hacía sufrir esto. Además, se notaba una gran mejoría con la oración y con el uso de sacramentales. Entonces, eso es una prueba evidente de que estamos ante algo puramente espiritual.
el caso más grave de acción extraordinaria del demonio es la posesión diabólica. La posesión diabólica es la acción del demonio que toma el cuerpo de una persona, no el alma. El demonio no puede poseer el alma, posee el cuerpo para manifestarse. Y uno se pregunta, ¿qué interés tiene el demonio de poseer el cuerpo, de expresarse a través de un cuerpo? El demonio quiere hacerse notar, quiere hacerse sentir y se alimenta de nuestros miedos. Entonces, una de las cosas muy importantes cuando hay una posesión diabólica es ayudar a la familia del poseso a recurrir a los sacramentos, a la oración, a la fe en nuestro Señor, de tal manera que no haya un elemento en donde el demonio pueda alimentar más su poder sobre el poseso mediante el miedo que crea alrededor en los miembros de la familia. Él se alimenta de nuestros miedos. Y sin embargo, aunque Dios puede permitir todas estas situaciones para un bien mayor, que muchas veces no es claro para nosotros, pero sí en el plan de Dios, porque a través de esta posesión la familia se acerca a Dios, la familia busca a Dios y la misma persona posesa en sus momentos de lucidez va pidiendo los sacramentos también y va teniendo una lucha espiritual fuerte, a veces de años inclusive. Entonces son las dos formas o modos en los que el demonio puede actuar, el ordinario y el extraordinario. Clarísimo, padre. Antes de darle la palabra a Alejandro, que tenía un par de preguntas para transmitir, paso a saludar rápidamente a la gente que nos está apoyando. Muchas gracias, Rosy. Muchas gracias, Martín. Sandra ha hecho una pregunta que ya un poco quedó respondida. ¿Podemos ser susceptibles del ataque del maligno por consecuencia del actuar de nuestros padres o abuelos? Ejemplos si practicaran la masonería. Una pregunta muy interesante. Muchísimas gracias, Gloria, por tan gran ayuda. Esa es una pregunta muy interesante, si pueden heredarse ciertas aperturas hacia el maligno. Y acá, bueno, hay muchas preguntas al respecto, digamos. Hay niños que ven apariciones, pero los padres no le hacen caso. Entre tal caso, ¿cómo ayudar? ¿Por qué sucede eso? Son muchísimas, muchísimas preguntas. Estoy tratando de seleccionar algunas porque... Eh, Otra más. ¿Por qué será que en el presente se ha hecho tan frecuente y abierto los cultos, espectáculos con imágenes del maligno? Alejandro, te cedo a vos la pregunta porque hay tantas, así que vos vas a ir seleccionando cuál crees que es la que vamos a lograr introducir en este momento. Bueno, yo hace poco escuché al padre Federico Hayton, que él estuvo mucho tiempo misionando en el Tíbet y en otras partes de Asia, y él hablaba sobre, bueno, el budismo tibetano, cómo es que realmente era, en su sentido más profundo, todo esto del tantra, del yoga, de los mandalas, etcétera, etcétera, y cómo en realidad acá llega como una versión media light, pero de cosas que son realmente totalmente demoníacas, confesado por los mismos budistas que admiten que hacen básicamente rituales de apertura y de adoración al demonio. Quería preguntarle al padre, en su opinión, ¿no? Si esta suerte de budismo light que tenemos acá con todas estas prácticas estilo yoga, algunos que recomiendan hacer estos mandalas, son puertas que abren a la entrada del demonio en familias y comunidades. Sí, Alejandro. Realmente, respondiendo a la inquietud anterior de si los pecados de los padres afectan a los hijos, nos unimos con absoluta la Sagrada Escritura. Es decir, porque Israel, el profeta, Padre,
Creo que se quedó sin audio, padre. Se le ha cortado la señal al padre, me parece. Sí, creo que eh, estamos con un pequeñísimo problema, padre, si nos puede escuchar. Avisar silenciado. Ah, y encima es el silencio, estamos con ese percance. Bueno, creer o reventar. ¿Está ahí, padre? No, no se lo escucha, padre. Quizás haya un problema. Bueno, puede ser una simple casualidad, bueno, puede ser que también haya una cuestión de índole mayor. Así que mientras el padre intenta solucionar el problema de la señal, porque era muy interesante. Esa pregunta respecto a la transmisión del pecado del padre e hijo. Padre, si nos escucha, o yo voy a intentar mandar un WhatsApp ahora, este programa cuando estamos en vivo. No se lo escucha, padre. Si alguien le puede escribir en el chat, por favor, mientras tanto. Le voy a mandar un WhatsApp al querido padre porque no se lo está escuchando. No sé si hay otra pregunta, Alejandra, que hayas visto, porque fue muy interesante la que se transmitió. Había una pregunta muy interesante, por ejemplo, con respecto a la gente, o sea, las series, por ejemplo, que están saliendo ahora y películas que son prácticamente un intento de blanquear la imagen demoníaca. Ah, la serie Lucifer. La serie Lucifer, bueno. Mientras tanto, agradezco enormemente a la gente que está apoyándonos. Realmente muchísimas gracias. Respecto a una pregunta que hacen aquí en cuanto a la depresión, más que un poco lo sé por un amigo que es psicólogo. A ver, tenemos, como lo explicó el padre, que ser muy prudente con los juicios. No es que todo acto depresivo es obra del diablo. O sea, tratemos de diferenciar, digamos, lo que es el orden sobrenatural y el orden natural. La depresión es una enfermedad muy complicada. No niego que tenga que en algún punto que ver con un aspecto espiritual, pero digo, no creamos que solamente se reduce a un plano sobrenatural, porque podemos incluso caer en un mal análisis y eso sería una gran responsabilidad para Y muchos. negligencia incluso. Sí, exactamente, o sea, somos muy cuidadosos. Muchísimas gracias, Leticia, realmente por apoyarnos. Saludo enorme, Leticia. Ya vamos a estar próximamente en México. Aquí estamos nuevamente con padre. Creo que está silenciado. ¿Ahora sí? Ah, no se lo escucha. No sé si sean los auriculares o cuál será el problema, porque no se lo escucha, padre. No, o al menos yo no lo escuché. ¿No escucha, padre, usted? Yo recién no lo estaba escuchando, pueden ser los No, audífonos inalámbricos. creo que no nos está escuchando el padre y tampoco se lo escucha. Padre, ¿nos escucha? A ver. No se lo escucha. No. Quizás sea ese el problema. Pero bueno, probamos sacando los auriculares. Sí, pero a ver si nos escucha ahí. Perdón, le pedimos disculpas a la gente, si encima 140 conectados. Son cosas que pasan cuando estamos ahí. ¿No escucha ahí, padre? ¿No se escucha? ¿O no? Sí, estamos con un problema técnico. Vamos a ver cómo lo podemos resolver. Padre, ¿nos puede escuchar? Ahí está, creo que se nos desconecta. Bueno, mientras tanto, vamos a intentar resolverlo una vez más. Si no, reharemos el vivo próximamente, porque había muchos temas para seguir desarrollando. Dan para otro vivo incluso, sí. No, sí. Pero sí quiero aclarar un tema que es fundamental. Vamos a tocar un poco después el tema de las posesiones. ¿Por qué insistimos con este aspecto? Porque no se puede desconocer el mal en gran medida desconociendo el maligno. Esto es muy importante entenderlo. Porque a veces se cree que la vida ética y virtuosa depende de nosotros. Un día nos levantamos con ganas de ser buenas personas y problema resuelto. Es muy complejo. Salir de un vicio es muy difícil. Se necesita una vida de oración, una vida virtuosa. Y uno necesita saber ante qué se está enfrentando. Más en estos tiempos que se ha romantizado
esta noción del maligno. Se ha romantizado genuinamente. Había una pregunta que decía respecto a los espectáculos. Se han visto tragedias, curiosamente, cuando aparecía la imagen del diablo. Entonces, tratemos de ser un poco responsables porque si uno cree en Dios, y esto es importante, por eso hicimos el vivo. Si uno cree en Dios, necesariamente tiene que creer en el diablo. Necesariamente. Es decir, yo no puedo creer en el creador sin creer en toda su creación. Y no es que Dios haya creado el mal, pero los ángeles son su creación. Y hubo ángeles que quisieron servir y ángeles que no quisieron servir. Posiblemente, estoy en contacto con un sacerdote de España para hablar los distintos tipos de demonios que existen. Porque para cada vicio hay un demonio por detrás. La lujuria, la ira, la vanidad. Entonces, creo que es importante entender en este sentido los matices con los que trabajamos. Creo. Voy a ver si nuevamente se ha conectado el padre. No sé si hay alguna otra pregunta, porque ya estamos medio sobre la hora también. Si alguien nos quiere dejar alguna pregunta, queda responder. Si se conecta el padre, el tema de si se heredan o no los pecados o las aperturas que haga la familia. Yo tengo entendido que sí. Luego, la romantización del maligno. Y lo que muy bien planteó Alejandro, ¿qué sucede con estas corrientes New Age? Padre Federico, ahora sí, a ver. ¿Se me escucha? Ahora perfecto. Tuvimos problemas de conexión un momento. Cosas que suceden. Bueno, padre, le retransmitimos las 3 preguntas que nos estaban quedando, en el orden que usted quiere responder. ¿Se puede transmitir una apertura al maligno por alguna acción del padre que repercute en los hijos? Lo segundo, ¿qué sucede con el mundo de la farándula y la moda que han romantizado esta idea del coqueteo con el maligno como una forma publicitaria? Y tercero, lo que planteó Alejandro, ¿qué sucede con estas corrientes New Age que se presentan de manera inocente y algunos tenemos nuestras dudas con fundamento de que quizás favorezcan el accionar del maligno? Esas serían las 3 preguntas que nos estarían quedando. Bien, la primera pregunta, quiero ser claro con respecto a la Sagrada Escritura. Los israelitas decían, nuestros padres comieron a uvas agrias y nosotros tenemos la dentera. Y el Señor le respondió a través del profeta, el alma que pecare, esa morirá. Es decir, quien peca tiene las consecuencias de su pecado. Y el castigo por su pecado o el premio por sus méritos. Sin embargo, cuando se entra en contacto con la oscuridad, queda una puerta abierta para la persona y también para la familia. No que haya un determinismo de que esta familia va a estar esclavizada netamente al demonio, porque inclusive cuando ha habido niños consagrados al demonio, no significa que están encadenados perpetuamente a él, porque son criaturas de Dios, le pertenecen a Dios en realidad, y puede romperse toda esa cadena de esclavitud mediante los sacramentos, de manera particular el sacramento del bautismo, si no ha sido bautizado. La puerta queda abierta y el demonio atacará a la persona más vulnerable. San Pío de Pietrelcina enseña que el demonio se esconde en el alma de los no devotos. Entonces, si hay antecedentes de prácticas ocultistas, de masonería, hechicería, brujería, santería, vudú, nueva era, cualquiera de estas prácticas que son todas satánicas, entonces el demonio siempre va a atacar empezando por la persona más vulnerable. Y cuando digo más vulnerable, no solamente me refiero a la parte espiritual, sino también psíquica. Porque la persona más vulnerable psíquicamente es más fácil que busque refugio en cualquier cosa para calmar su dolor emocional. Es decir, un refrán que dice, el que tiene sed busca el agua. El problema es que quien tiene sed y no encuentra agua pura, bebe cualquier agua. De la primera fuente contaminada que encuentre, ahí va a tratar de saciar su sed. La
segunda pregunta era referente a toda esta corriente, ¿no?, de la nueva era, ¿sí? La segunda pregunta era, antes de la nueva era, ¿qué sucede con los artistas que hoy parecen, no quiero dar nombres para evitar problemas posteriores, pero que han puesto la moda de disfrazarse del demonio o poner en pantalla gigantes en medio del show del demonio? Incluso ha habido fatalidades justo en esos momentos, coincidencia o no, pero fatalidades de corridas que han muerto aplastadas muchas personas. Entonces, esto también es algo que nos preocupa mucho, que está sucediendo en el ambiente de la farándula, que termina siendo parte de una batalla cultural, quiera sea o no. Sí, la segunda y la tercera pregunta tienen una respuesta común. El satanismo está entrando con fuerza porque ya la fe católica no es presentada con claridad y con firmeza. Se ha convertido la liturgia en un espectáculo, en un show que deja a las personas vacías espiritualmente. Y como ya la liturgia católica no se celebra, no se enseña tampoco la verdad, tal como lo ha sido revelado en la Sagrada Escritura, en la tradición oral, los santos padres, el magisterio perenne de la Santa Madre Iglesia, entonces el alma queda vacía. Hay encuentros religiosos que se convierten en convivencias con un matiz religioso, pero que no llenan el alma porque no son realizados para adorar al único Dios verdadero, sino que son realizados solamente para favorecer el encuentro y la convivencia fraterna. Pasamos de la adoración al único Dios verdadero a un antropocentrismo. Y debido a este antropocentrismo, las personas están buscando la espiritualidad, entre comillas, en cualquier corriente que les presente algo de interioridad. Porque si vas a una liturgia y te encontrás que igual esa liturgia a una discoteca, entonces ¿cuál es la diferencia o el límite entre lo sagrado y lo profano? Como ese límite ya no es claro, entonces las personas sienten un vacío y se vuelcan sobre sectas, sectas que les ofrecen una pseudo espiritualidad llena de un pseudo misticismo y de revelaciones místicas. Y aquí viene entonces también el ángel caído, Satanás, con toda la oferta de satanismo que hay en series de televisión, en series a través de redes sociales, en música, en artistas que precisamente algunos de ellos tienen pactos con la iglesia satánica. Esto es conocido y podríamos mencionar alguna serie que utiliza signos satánicos y que por usarlos le paga un tributo a la iglesia satánica, precisamente por usar signos satánicos. Hay streamings, ¿no?, plataformas de series y películas en donde se está promoviendo muchísimo la magia, el ocultismo, la brujería. Y por supuesto, la nueva era es la forma más light, por así decirlo, la forma estética y diplomática del satanismo. El yoga, el reiki, el tai chi, todas estas corrientes de Oriente que han invadido no solamente a las personas seglares o profesionales, incluso de la psicología, sino también congregaciones religiosas. Hemos visto cómo trágicamente religiosos y religiosas bailan tai chi o hacen reiki o practican yoga y ya no adoran el sagrario, sino que les gusta más la aromaterapia, es decir, velas aromáticas, sentarse alrededor en círculo, con las luces apagadas, el Santísimo al centro y una serie de prácticas que rayan en el esoterismo. ¿Pero por qué todo esto? Precisamente porque cuando se vacía el contenido de la liturgia, que es la adoración al único Dios verdadero, y se quiere sustituir simplemente por la invención y la creatividad humana, se pasa el límite hacia lo esotérico,
hacia una creatividad, hacia una inventiva que ya toca el satanismo y la nueva era. La nueva era en sí, tan en moda en estos días, no tiene que ver con terapia, con paz interior, no tiene que ver con sentirse bien o estar bien o calidad de vida. Al menos ese es el marketing. Pero de trasfondo está la invasión de religiones orientales bajo formas atractivas y sobre todo que no hay mandamientos. La persona puede vivir una vida desordenada y puede estar practicando yoga, reiki, tai chi porque no se le exige nada. Y estamos en una sociedad líquida, una sociedad que no quiere dogmas, que rechaza los dogmas. Y hablo no solamente de la sociedad secular, hablo también de sectores dentro de la Iglesia Católica que ya no quieren hablar de la Sagrada Escritura, que ya no quieren hablar de la verdad revelada por Dios en la tradición oral, en los santos padres, y que al pecado le quieren llamar simplemente diversidad, formas o estilos distintos de pensar y bajo el eufemismo de tolerancia, respeto, tú me respetas, yo te respeto, todos nos respetamos, todos felices. Bajo ese eufemismo trágico, pues muchas almas están siendo esclavizadas por el demonio. Es decir, tanto el satanismo promovido por los artistas, por el cine, por el teatro, por la música, etcétera, como la nueva era son frutos de la misma raíz. El demonio que quiere la adoración a como sea y como cada quien tiene una personalidad, una formación académica, una cultura particular, el demonio va a presentársele de una manera atractiva. A algunos les gustará más el satanismo crudo y a otros les gustará más las posiciones de yoga que tienen que ver todas con adoración a dioses hindúes. Es decir, no estamos aquí ante algo solamente terapéutico, estamos realmente ante la presencia del maligno infiltrada también en sectores y congregaciones religiosas que ponen a sus postulantes, a sus novicios o a los religiosos ya profesos, incluso sacerdotes, a hacer estas prácticas que son una puerta abierta a la acción extraordinaria de Satanás. La verdad que nos queda tanto todavía para hablar, estamos llegando sobre el final, hay mucha gente interesada. Hago una aclaración, padre, si me permite un pequeño paréntesis, porque quiero responder todos los comentarios que son tantos. Yo tengo una muy buena relación con el padre Highton, de hecho estamos juntos dando clases en el mismo instituto, los dos, junto al padre Cristian. Así que posiblemente lo que es el tema específico del yoga, las mandalas y este tipo de actividades, lo vamos a abordar, pues sería un tema de 1 hora más con el padre Highton, que ha escrito su libro, de paso queremos promocionar un poco su libro también. Excelente. Eso le pedimos un poco de paciencia a la gente, pues son temas que no podemos abordar en 1 hora. Sí. Ahora, ya para el final, yo creo que más allá de, vamos a hacer otro video con el padre Marino, obviamente, nos quedan muchos temas a tocar, pero no podemos terminar este vivo con un tema fundamental que si lo quiero dejar a Alejandro, que es de los que más saben esto, todos saben que él es mi padrino. Así que Alejandro, ya la última pregunta que nos queda, te la dejo a vos, porque creo que es de las más importantes que hay para cerrar, de hecho. Sí, bueno, ¿cómo resistir ante todo esto en un mundo en que, como bueno, lo venimos hablando, nos atacan por todos los frentes? No tenemos, pareciera, un lugar, a no ser que nos quedemos encerrados en nuestras casas y vayamos de casa a la capilla, en el que no estemos atacados por todo este tipo de prácticas y referencias audiovisuales, etcétera. Lo voy a responder primero de manera psicológica y después de manera sacerdotal. De manera psicológica, el proceso es fácil. Los pensamientos generan sentimientos y los sentimientos generan acciones. ¿Qué necesita Satanás para destruirnos? Un solo pensamiento. Y esa es la semilla para que crezca un enorme árbol de frutos malos en la vida de un hombre. Ahora, en la parte espiritual, vamos a recordar que Santo Tomás de Aquino
va a enseñarnos que las dos alas para llegar a Dios son la fe y la razón. El catecismo de la Iglesia Católica enseña para qué nos ha creado Dios. Dios nos ha creado para conocerle, amarle y servirle en esta vida y después gozarle y contemplarle en la vida eterna. Para conocer a Dios se necesita la razón, el entendimiento. Y cuando la razón se deja iluminar por la fe, entonces la voluntad se fortalece. ¿Por qué? Porque el conocimiento hace que en nosotros crezca el amor. Y cuando el amor crece, en medio de un mundo que le da la espalda a Dios, nosotros podemos nadar contracorriente no por nuestra fuerza, sino por la fuerza del amor de Dios en nosotros. Como dirá San Pablo en su epístola a los Filipenses, el capítulo 4, verso 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si acogemos la palabra de nuestro Señor, sin mí no nada podéis hacer. Entonces es muy importante que el entendimiento, que la razón sea iluminada por la fe. Y por eso el estudio de las verdades de la fe, la formación permanente, constante. No se trata de estudiar el catecismo solo para recibir un sacramento. El catecismo se estudia siempre, toda la vida, porque el nivel de comprensión del mismo irá aumentando en la medida en que nosotros vamos creciendo también en la caridad, en el amor hacia Dios. Y es lo que ha ocurrido en la vida de los santos. Entre más aman a Dios, más comprenden los misterios de Dios, más comprenden la Sagrada Escritura, más comprenden las verdades de la fe. El antídoto, entonces, es una razón iluminada por la fe. Esta razón iluminada por la fe va a fortalecer nuestra voluntad, pero también va a ordenar nuestras pasiones, va a ordenar nuestra afectividad, de tal manera que esta afectividad que ha sido herida por el pecado sea ordenada y configurada según nuestro Señor Jesucristo. San Pablo va a decir que vamos a crecer hasta alcanzar la estatura de Cristo. Vamos entonces a, repito la palabra, deificarnos, es decir, participar cada vez más de la naturaleza divina. La única manera que tenemos para vencer al maligno es estar de rodillas delante de Dios y librar una batalla que es netamente espiritual con las armaduras espirituales que el Señor nos ha regalado. Y tenemos los sacramentos, de manera particular la confesión y la Sagrada Comunión. Quien come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida en sí mismo. Entonces creo que ahí, Alejandro, tenemos nosotros el medio para poder vencer en medio de tantas dificultades, de tantas tentaciones, a pesar de nosotros mismos también, pero Dios es más grande que cualquier pecado, Dios es más grande que cualquier debilidad y el demonio le está sujeto. Ante el nombre de Jesús, toda rodilla se doble y aún el demonio mismo se arrodilla delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo en la Sagrada Eucaristía. Nosotros también tenemos que aprender no de los demonios, aprender de lo que el Señor nos dice, porque los demonios se arrodillan con temor, pero nosotros debemos de hacerlo por amor. Y ahí está el secreto para la victoria en esta batalla espiritual. Ha sido magnífico. Miren, queda tanto vamos a hacer si el padre lo permite, otro vivo más adelante, porque hay mucho que desarrollar, incluso en términos filosóficos. Cierro con esto rapidísimo. Es imposible que el mal vaya a prevalecer ante la iglesia, porque que el mal ganase implicaría que desaparezca todo, la nada misma, el no ser. Aún en el demonio subsiste un pequeño grado de ser, a tal punto que los demonios están jerarquizados. Por eso vamos a hacer otro vivo hablando más específicamente de tema, más de demonología. Ellos están completamente jerarquizados, igual que los ángeles. No hay dos ángeles en la misma jerarquía porque la forma necesariamente jerarquiza. No puede haber dos ángeles en la misma jerarquía. Los demonios, aún en ese proyecto de igualitarismo, siempre decimos
en el infierno hay democracia, en el cielo hay reino, aún así ellos están jerarquizados todos, sí o sí, están en distintos grados, todos. Hay mucho para desarrollar, porque esto implica incluso reconocer lo que es el ser del no ser. La única forma en la que ganase el demonio sería que no haya ser. Mientras existe un ser, que es el ser primero, que nosotros llamamos Dios, es imposible que el no ser prevalezca. Imposible. O sea, no guarda lógica alguna. Para que veamos lo complejo que es de entender esto. Son temas que requieren mucho tiempo, estudio. Lo que hacemos en este canal es a las personas que de repente no pueden estar todo un día leyendo porque son padres de familia, están trabajando, están estudiando, al menos orientarlos en algún punto para que puedan profundizar el día de mañana. Esto es importante entenderlo. Hay material para estudiar. Nosotros siempre recomendamos primeramente la Suma Teológica, Ente y Esencia de Santo Tomás de Aquino, Confesiones de San Agustín, las obras de Santo Tomás Moro, como introducción. Padre, yo sé que esto no le gusta que se lo vaya a decir, pero lo decimos igual. Nosotros sabemos que usted tiene una gran formación y sin embargo, con la humildad de venir a visitar nuestro pequeñísimo canal, no hay palabras para el agradecimiento. Realmente, muchas gracias. Así que como ya es tradición, el último cierre a mi querido amigo Alejandro, que tiene un pedido para usted, y con esto finalizamos el vivo. Más de 165 personas tuvimos en un momento, además de 150. Gracias a todos realmente por su tiempo y su paciencia también. Esperamos que les sea de utilidad. Y Alejandro, te damos el cierre a ti. Bueno, un montón de gente en vivo, más la gente que lo va a ver, por supuesto, después en diferido, ¿no? Recordarle a la gente que esté en vivo, mañana estamos transmitiendo por twitch.tv/la-resistencia de 18 a 20 horas, horario de Argentina. Ahí pueden escucharnos con todas las noticias, todas las novedades. Además tienen nuestro canal de YouTube y nuestra página web donde pueden informarse de montones de cosas que ahí subimos, laresistenciaradio.com. Por último quería pedirle, padre, si puede hacer la bendición final, así hacemos el cierre. Claro que sí, nos ponemos bajo la protección de María Santísima, vencedora del fiero dragón. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecie la súplica que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. El Señor esté con ustedes. Benedictio Dei Omnipotentis, Patri et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper. Muchísimas gracias, padres. Que tengan todos una bendecida semana. Nos vemos mañana y recuerden el domingo que viene también 23 horas. Adiós. Muchas gracias por todo.